¿Alguna vez te has parado a pensar en el poder de una palabra? Una palabra tan sencilla, pero tan profunda, que atraviesa siglos, culturas y religiones, llevando consigo la fuerza de la fe, la certeza y la esperanza. Esa palabra es amén. Hoy, aquí en Virtud en Verso, vamos a sumergirnos en el origen, el significado y el misterio de esta expresión sagrada que cierra oraciones, sella promesas y conecta lo humano con lo divino. Pero antes de comenzar este viaje, quiero saber de ti. Si crees que el fin se acerca, deja en los comentarios un amén para que juntos podamos fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Existe una palabra que ha atravesado milenios sin ser jamás traducida. Una palabra tan poderosa que se ha mantenido intacta en hebreo, griego, latín, árabe, portugués y casi todas las lenguas en las que la Biblia fue escrita o traducida. Una palabra dicha en el silencio de las oraciones, susurrada en las lágrimas de los que creen y proclamada en las celebraciones de los que vencen. Esa palabra es amén. Pocos se dan cuenta de que, al pronunciarla, están haciendo eco de un sonido que vibró en los desiertos de Moisés, en los templos de Jerusalén, en los labios de Jesús y, según la profecía, aún será escuchado en el cielo. Pero, ¿qué significa realmente esta palabra tan común y al mismo tiempo tan sagrada? ¿Por qué está en la última línea de la Biblia como si sellara todo lo que se ha dicho? ¿Por qué Jesús la usaba de forma diferente a los profetas? ¿Y por qué es repetida por fieles de todas las religiones abrahámicas hasta hoy? La historia de amén es más profunda de lo que se imagina. Más que una expresión de acuerdo, lleva la esencia de la fe en forma de sonido. En este video descubrirás el misterio, el origen y el poder de una de las palabras más antiguas de la fe, y quizás, al final, nunca más digas amén de la misma manera. El viaje de esta palabra comienza en el corazón de la antigua lengua hebrea, donde amén se escribe así: amén, amén. Deriva de la raíz aman, aman, que significa ser firme, ser fiel, ser confiable. La misma raíz aparece en palabras como emuná, que significa fe, y emun, que expresa fidelidad. Es decir, al decir amén, un hebreo antiguo no solo estaba de acuerdo, sino que atestiguaba la firmeza y la fiabilidad de lo que se había dicho. Era como sellar un pacto verbal con la verdad. Era como decir: esto es sólido como una roca, o en esto pongo mi fe. No era un sonido vacío, automático, de final de oración. Era una confesión de fe compactada en una sola palabra. Cuando el pueblo respondía amén en las asambleas de Israel, estaba confirmando públicamente que había entendido, aceptado y creído en lo que había sido proclamado. Era un acto consciente de alineamiento espiritual con la verdad, un sí que venía del alma. Al entender esto, nos damos cuenta de que decir amén sin reflexión es como firmar un contrato sin leer. Cada vez que lo pronunciamos, estamos ante un acto de fe o de responsabilidad. En el Antiguo Testamento, amén aparece en momentos solemnes, como respuesta del pueblo a la alianza con Dios. En Deuteronomio 27, por ejemplo, Moisés ordena que, al proclamar las maldiciones de la desobediencia, el pueblo responda a cada una de ellas con un sonoro amén. Son 12 afirmaciones, y a cada una resuena el mismo sello verbal. Amén, de 27, 15, 26. El pueblo no solo escuchaba, sino que se comprometía. Era como si cada amén fuera una firma colectiva en el 100% y pacto con Dios. También en los Salmos, la palabra aparece al final de doxologías, como una forma de dar gloria a Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén y amén. Salmo 41, 13. En este contexto, es más que una afirmación, es adoración. Es como si el alma dijera: sí, Señor, tú eres digno de esto y yo lo reconozco. El uso duplicado, amén y amén, tiene doble peso, doble verdad, confirmación intensa. No hay duda ni vacilación. El amén bíblico está lleno de convicción, sellando promesas, clamores y alabanzas con el peso de la eternidad. Y lo más curioso, incluso antes de la venida de Jesús, esta pequeña palabra ya palpitaba con ecos de fe, verdad y compromiso. Pero fue con la llegada de Jesús que amén
adquirió una fuerza aún más enigmática. Mientras que los maestros y profetas usaban esta palabra al final de sus declaraciones, como quien confirma algo que escuchó o enseñó, Jesús la colocaba al inicio de sus discursos. En lugar de concluir con un amén, él comenzaba diciendo: en verdad os digo, que en el original griego del Nuevo Testamento es literalmente amén, amén, os digo. Juan 3:3, 3:5, 3:11. Esta construcción era inédita, audaz y poderosa. Él no necesitaba esperar la confirmación del pueblo. Él mismo era la verdad que hablaba. Su amén no era una respuesta, era una proclamación. Era como si dijera: presten atención, porque lo que estoy diciendo es absoluto, eterno y fiel. Nadie antes que Él usó la palabra con tanta autoridad, porque nadie antes que Él era la propia encarnación de la verdad divina. Por eso, cuando Jesús hablaba, los corazones temblaban, los espíritus se conmovían y hasta los demonios reconocían la veracidad de su voz. Su amén no venía de la tierra hacia el cielo, sino del cielo directo a la tierra. Él era el verbo y su verbo era amén. No en vano, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, Jesús es llamado el amén. En Apocalipsis 3:14, Él se presenta a la iglesia de la Odisea diciendo: estas cosas dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Observa con atención, amén aquí no es solo una palabra, es un nombre, un título divino, un atributo de Cristo. Él es el amén, porque en Él se cumple toda la fidelidad de Dios. Él es el sí eterno a las promesas del Padre. Todo lo que fue profetizado, anunciado o prometido desde Génesis hasta los días de Juan, encuentra en Jesús su sello final. Él es la personificación de la certeza divina, de la verdad absoluta, de la confianza plena. Cuando decimos amén al final de una oración, estamos, en cierto sentido, alineándonos con Jesús, declarando que creemos como Él cree, confiamos como Él confió, esperamos como Él esperó. Más que una palabra litúrgica, el amén es un espejo de nuestra fe, una fe que se ancla en el amén encarnado, aquel que venció la muerte y confirmó todas las promesas con su resurrección. Cristo no solo dice amén, Él es el amén. Es curioso percibir cómo amén sobrevivió al tiempo, a las traducciones y a las fronteras religiosas. A diferencia de otras palabras que cambiaron de forma o sentido con el paso de los siglos, amén permaneció casi intacta. Del hebreo antiguo al griego del Nuevo Testamento, pasando por el latín de la Vulgata, por el árabe del Corán, hasta llegar al portugués, español, francés, inglés. En casi todas las lenguas se dice exactamente de la misma manera. Es como si Dios hubiera reservado esta palabra como un símbolo universal de fe, algo que une a judíos, cristianos y musulmanes en una misma expresión, aunque por caminos distintos. Hay quienes dicen que es la palabra más ecuménica de la historia de la fe, capaz de atravesar tradiciones sin perder su esencia. Quizás por eso sea tan poderosa, porque es al mismo tiempo humana y divina, terrenal y eterna, íntima y cósmica. Una palabra que no se traduce, solo se siente, se declara y se cree. Hay en ella algo que desafía la lógica, un sonido que nunca envejece, una sílaba que nunca muere. Donde haya fe, habrá un amén. Pero ¿cuántas veces, al final, aparece esta palabra en la Biblia? La respuesta puede sorprender. En el Antiguo Testamento, amén se encuentra al menos 30 veces, dependiendo de la traducción y de la forma en que los textos fueron vertidos del hebreo. Ya en el Nuevo Testamento aparece más de 100 veces, especialmente en los Evangelios, donde Jesús frecuentemente inicia sus discursos con amén, amén, os digo. Esto demuestra que la palabra no es solo un adorno final, sino un elemento vivo de la mensaje bíblica. En algunas traducciones modernas, el amén de Cristo se adapta a en verdad, lo que ayuda a la comprensión, pero también esconde un poco del impacto original.
Cuando leemos los evangelios en el idioma griego, percibimos que Jesús usaba amén, amén, con tanta frecuencia que se convirtió en una especie de firma verbal. Esto confiere a la palabra un carácter profético y mesiánico. No aparece por casualidad, marca los pasajes más solemnes, las verdades más profundas y los momentos más impactantes del texto sagrado. Cada vez que surge, algo está siendo sellado, confirmado o declarado con absoluta autoridad espiritual. En el contexto litúrgico y en las oraciones, el amén funciona como un ancla del alma. Es el así sea que cierra súplicas, agradecimientos y alabanzas. Pero lo curioso es que en la cultura bíblica, decir amén no era simplemente un acto de cierre, era una forma de participar de aquello que fue dicho. Era como decir, no solo escuché, estoy de acuerdo, me comprometo con esto. Por eso, en las sinagogas y luego en las iglesias, el amén nunca debería ser mecánico, era un eco colectivo de fe. Al inicio de la iglesia primitiva, los cristianos usaban amén de forma tan fervorosa que se convertía en un momento de unidad espiritual, un solo cuerpo diciendo una sola palabra con un solo espíritu. Y más, en algunas cartas de Pablo, el amén aparece en medio del texto, como un suspiro de adoración, interrumpiendo el razonamiento teológico. Vea, por ejemplo, Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Es como si el propio apóstol no soportara la belleza de lo que decía y necesitara sellar aquello con un amén espontáneo que venía del alma. El amén también tiene un papel especial en las visiones apocalípticas. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, aparecen pasajes cargados de gloria, como en Apocalipsis 7:12, donde multitudes celestiales exclaman, amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí el amén surge como un grito cósmico de adoración, como si los ángeles y santos se unieran en una única palabra para confirmar el dominio eterno de Dios. Y lo más intrigante es en esa misma atmósfera celestial donde encontramos el último versículo de la Biblia, donde el amén cierra toda la revelación con broche de oro. En Apocalipsis 22:21 leemos, la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Es el sello definitivo. Después de promesas, advertencias, profecías y visiones, la Biblia termina con esta palabra, no como un punto final, sino como una invitación a la certeza, un recordatorio de que todo lo que fue dicho es digno de confianza. El amén final de las Escrituras es como una puerta entreabierta a la eternidad. Además de la Biblia, el amén también desempeña un papel fundamental en otras tradiciones religiosas. En el Islam, por ejemplo, el término se pronuncia al final de las oraciones e invocaciones, similar al uso cristiano y judío. Sin embargo, su sentido también está arraigado en la idea de confirmación y fe, reforzando que la palabra tiene un poder universal, transcultural e interreligioso. Esta convergencia entre diferentes fes demuestra que el amén lleva una fuerza que va más allá de las barreras religiosas y lingüísticas. Es un vínculo entre lo humano y lo divino. En rituales, cultos y oraciones de varias partes del mundo, esta palabra es el punto en que lo sagrado toca el terreno del corazón humano. Es como si el amén fuera el puente sonoro entre el cielo y la tierra, donde la fe del hombre encuentra la fidelidad de Dios. Su uso repetido, constante y reverente, demuestra la necesidad humana de sellar las palabras con algo que asegure su veracidad. Por eso, cuando un fiel dice amén, está afirmando con todo su ser que cree en aquello que fue dicho y desea que se cumpla. Además de su significado espiritual, amén tiene una dimensión profundamente psicológica y social. Cuando una comunidad entera pronuncia amén después de una oración, está afirmando su cohesión, su unidad y su compromiso con una misma creencia. Es un momento en que el individuo deja de ser solo una voz aislada y se une a un cuerpo mayor. Psicológicamente, este acto genera un sentido de pertenencia y
seguridad, como si el poder de la palabra sagrada se amplificara en la colectividad. Por eso, el amén en las liturgias no es solo una respuesta, sino un verdadero ritual verbal que activa la fe. Cuando alguien dice amén con convicción, no solo está de acuerdo, está declarando confianza inquebrantable. Esta fuerza de la palabra es tan intensa que muchas veces las personas sienten una emoción profunda, un escalofrío o incluso una paz inexplicable al pronunciarla. Así, el amén se convierte en una herramienta para fortalecer el espíritu, transformar corazones y consolidar alianzas espirituales, tanto entre Dios y los hombres como entre los propios fieles. Aunque tan simple en la forma, el amén es una palabra llena de misterios que atraviesan siglos. Su raíz hebrea, amén, está ligada a conceptos de firmeza, seguridad y fidelidad, como si la palabra fuera un ancla para el alma humana. Sin embargo, su uso también abre puertas a reflexiones sobre lo que significa creer de verdad. Decir amén es algo que va mucho más allá de una costumbre o formalidad. Es un acto consciente de entrega y esperanza, un testimonio personal que hace eco de la convicción de que aquello que fue pronunciado no es mera palabra, sino un pacto espiritual. A lo largo de la historia, se ha convertido en un símbolo de resistencia para aquellos que, incluso en medio de persecuciones y dificultades, no renunciaron a su fe. En momentos cruciales, el amén funcionó como un himno silencioso de confianza y perseverancia. De esta forma, esta pequeña palabra lleva un peso gigantesco, como si encerrara la esencia de lo que significa vivir y creer en algo más grande que nosotros mismos. En el Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios, Jesús frecuentemente usa la palabra amén al principio de sus declaraciones, como en amén, amén, os digo, para enfatizar la veracidad y la importancia de lo que está por venir. Esta repetición, que suena como un eco profundo, llama la atención del oyente sobre la autoridad del mensaje que será transmitido. En la cultura judía de la época, esta forma de expresión indicaba una certeza incuestionable, una promesa irrevocable. Así, Jesús no solo confirma sus palabras, sino que invita a sus seguidores a tener una fe absoluta en aquello que Él proclama. Es como si el amén fuera una contraseña sagrada, un sello divino que garantiza que el mensaje es digno de confianza. Con esto, la palabra se transforma en algo más que un simple sí. Se convierte en la expresión de la esencia de la palabra de Dios, una confirmación de que el reino de los cielos está cerca y que sus enseñanzas son verdaderas y eternas. Además de su uso sagrado y litúrgico, el amén también tiene una fuerte presencia en el día a día de los fieles, en las oraciones personales, al final de las súplicas, en las reuniones comunitarias e incluso en momentos de silencio y reflexión. Funciona como un vínculo entre el mundo visible e invisible. Es una palabra que lleva peso y energía, capaz de transformar una simple frase en una declaración de fe profunda y sincera. Curiosamente, su simplicidad la convierte en una de las expresiones más poderosas de la espiritualidad humana. Cada amén es un recordatorio de que existe algo más grande escuchándonos, una invitación a mantener la esperanza viva, incluso cuando todo parece incierto. En muchos casos, esta palabra se usa para dar fuerza, coraje y consuelo, un soplo divino que nos recuerda la fidelidad eterna de Dios. Así, amén es más que una palabra final, es un comienzo, un renacimiento constante de la confianza y la esperanza. Por último, cuando reflexionamos sobre el significado profundo del amén, percibimos que es mucho más que una palabra o un simple ritual. Es un puente invisible que une la voz humana al corazón divino, un acto de fe que trasciende el tiempo, la lengua y la cultura. Es el eco de la confianza más pura, de la esperanza más firme y de la entrega más sincera. En la Biblia sella promesas,
confirma verdades y concluye oraciones con autoridad y amor. En el día a día de los fieles, es la palabra que da sentido y fuerza a las jornadas espirituales. Y quizás esta sea la mayor lección, que incluso en las palabras más simples está la posibilidad de tocar el infinito. Entonces, al decir amén, no solo estamos de acuerdo, estamos diciendo que así sea con toda mi alma y para siempre. Y esa es la esencia de la palabra más poderosa de la fe. Y ahora que conoces la historia, el significado y el misterio detrás de la palabra amén, quiero saber tu opinión. ¿Qué representa esta palabra para ti? ¿Ya habías reflexionado sobre el poder que lleva? Escríbelo en los comentarios, me encantará leerlo. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para suscribirte, dejar tu me gusta, compartir con quienes también aman descubrir curiosidades bíblicas y activar la campanita para no perderte ningún contenido aquí en Virtud en Verso. Al final de este video te dejaré 2 opciones para que sigas sumergiéndote en este universo, el video más reciente del canal y una lista de reproducción llena de contenidos sobre curiosidades bíblicas. Te veo en el próximo video. Amén.